Quizás hoy estés experimentando ese silencio que solo tú entiendes. Conoces ese silencio que no es solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de respuestas, la ausencia de movimiento, la ausencia de señales claras de Dios. Miras tu vida, los últimos años, y parece que nada ha cambiado. Parece que por mucho que reces, por mucho que luches, el cielo sigue cerrado y las puertas siguen cerradas. Quizás ya lo has hecho todo, perdonado a quienes te hicieron daño, tragado tu orgullo, pasado noches en vela, callado cuando querías gritar, ayudado a quienes solo te usaron, te quedaste cuando todo en tu interior gritaba que te fueras. Y aún así, la bendición que esperas parece lejana. La respuesta que necesitas no llega. Y sin darte cuenta, en medio de esta fatiga espiritual, algunas palabras empezaron a salir de tu boca, como una forma de desahogarte, como una válvula de escape, pero con un peso del que quizá no te habías percatado. Palabras cortas, frases breves, pero con un enorme impacto espiritual. Frases que parecen solo una diatriba, pero que, en el mundo espiritual, funcionan como barreras invisibles entre tú y lo que Dios quiere liberar en tu vida. Hoy, con todo el respeto por tu dolor, con toda la compasión que tu corazón merece, necesito decirte esto con claridad. Hay palabras que sabotean las respuestas a tus oraciones. Hay frases que has estado repitiendo, que refuerzan las ataduras emocionales que Dios intenta romper. Y tal vez, solo tal vez, la razón de tanta espera, de tanta demora, de tanta lucha sin victoria, no es que Dios te haya olvidado, sino que, sin darte cuenta, estás construyendo muros con lo que declaras. Este video no es un video condenatorio, no es un video para señalarte ni para hacerte sentir culpable. Este video es un llamado, una invitación, un despertar, porque Dios te ama tanto que, incluso en el silencio, te sigue enviando señales. Y hoy, este video es una de esas señales. Vamos a analizar juntos 7 frases, 7 expresiones, 7 pequeños hábitos al hablar que podrían estar impidiéndote alcanzar tus bendiciones, bloqueando tu camino y manteniéndote en un ciclo espiritual de espera, dolor y frustración. Pero antes de continuar, respira hondo. Siente cómo se te quita el peso de los últimos meses, porque hoy podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Ya no necesitas vivir en esta repetición de pérdida, desánimo y espera interminable. Dios te ha traído aquí para abrirte los ojos, para romper este ciclo y para darte una nueva conciencia espiritual. Ahora, comencemos. Cuando las quejas bloquean el favor de Dios. Quizás nunca te has parado a pensarlo, pero algunas frases que repites a diario están creando un ambiente espiritual que Dios nunca quiso para ti. Y entre todas estas frases hay una que ha bloqueado bendiciones, ha retrasado promesas y ha colocado una carga innecesaria en tu espíritu. Nada me funciona. ¿Alguna vez has dicho esto? Quizás ayer, quizás esta mañana, o quién sabe, incluso mientras veías este video, antes de darle al play, ya tenías este pensamiento martilleándote en tu interior. Y no lo digo para acusarte, lo digo para despertarte, porque esta frase, que parece solo una diatriba, es en realidad una frase que has firmado con tu propia boca, sin darte cuenta. Hay una profunda diferencia entre abrir tu corazón a Dios y convertir tu vida en un ciclo de quejas. Dios entiende tu llanto. Dios escucha tu cansancio. Dios recoge cada lágrima, incluso las que nadie vio caer. Pero quejarse es diferente. Sonreír es cuando el dolor se vuelve un hábito.
Es cuando quejarse se vuelve rutina. Es cuando transformas la frustración en tu principal forma de comunicación con el mundo, con la gente e incluso con Dios. Y aquí, con todo mi amor, necesito decirles una verdad dura, pero liberadora. Dios no responde a las murmuraciones. Dios responde a la fe, incluso cuando es pequeña, incluso cuando es tímida, incluso cuando viene mezclada con lágrimas e incertidumbre. Pero es fe. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto, dividió el mar Rojo, los alimentó con maná, los guió con una columna de fuego, y aún así se quejaron. Se quejaron de la comida, se quejaron del agua, se quejaron del clima, se quejaron del liderazgo de Moisés. ¿Y saben qué pasó? Pasaron 40 años en el desierto, dando vueltas, atrapados en su propio ciclo de insatisfacción. Mientras sus bocas murmuraban, sus pies no se movían. Y quizás, espiritualmente, estás viviendo lo mismo, dando vueltas en círculos, haciendo oraciones que no se cumplen, creando expectativas que nunca se cumplen, y sin darte cuenta, reforzando con tus propias palabras la prisión emocional y espiritual en la que te encuentras. Esto no es para avergonzarte, es para liberarte, para recordarte que tienes autoridad sobre tu boca, sobre tu mente, sobre el entorno espiritual que te rodea. Así que, con toda la compasión que esta conversación exige, les dejo una guía. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientan la necesidad de quejarse, hagan un esfuerzo consciente para transformarla en gratitud. No importa cuán pequeña sea la razón, agradezcan por su salud, por su hogar, por un amigo, por un momento de paz, incluso por algo que aún no ha sucedido, pero que creen que Dios hará. Porque la gratitud es una llave que abre puertas, que deshace cadenas, que atrae la presencia de Dios y que transforma un desierto en un camino. Respira profundo, toma esta verdad para ti y vayamos juntos al siguiente capítulo. El peso espiritual de decir, lo he intentado todo. Llega un momento en la vida en que analizamos nuestros propios esfuerzos, los intentos que hemos hecho, las lágrimas que hemos derramado, y llegamos a la amarga conclusión, lo he intentado todo. Esta frase, que suena como un grito de agotamiento, a menudo encierra un mensaje oculto para Dios, un mensaje que dice, sin palabras, no creo que las cosas cambien. Quizás has orado, ayunado, hecho campaña, pedido consejo, hablado con líderes, y aún así, el cambio que tanto anhelabas no se ha producido. Y ahora ves esta situación, ya sea un problema familiar, una puerta que no se abre, una cura que no ha llegado, y te repites como si anunciaras el fin de la historia. Lo he intentado todo. Pero lo que quizá no te hayas dado cuenta es que esta frase, además de ser una diatriba, se ha transformado en un decreto espiritual de rendición. Tiene el peso de un punto final, cuando Dios todavía está escribiendo una coma. Aquí hay un peligro oculto y se llama incredulidad disfrazada de realismo. Dices que es solo una observación, dices que solo estás siendo honesto, pero en el fondo, tu corazón ya ha empezado a dejar de creer. Lo que antes era fe, ahora se ha convertido en una estadística de fracasos. Lo que antes era esperanza, ahora se ha convertido en una lista de intentos fallidos. Pero Dios no te llamó a vivir una vida acumulando frustraciones. Te llamó a vivir por fe, no por vista. Y la fe no es hacer más de lo mismo. La fe es buscar una nueva dirección, es pedirle al cielo el siguiente paso, es rendirse al tiempo y los caminos de Dios, incluso cuando el orgullo exige resultados inmediatos. Antes de decir, lo he intentado todo, quizás sea hora de detenerte, respirar hondo y preguntarte honestamente,
¿Cuántos de esos intentos se hicieron realmente bajo la guía de Dios? ¿Cuántas de esas decisiones nacieron de un corazón alineado con el cielo? ¿Y cuántas de un corazón desesperado por obtener resultados? Dios no necesita todos tus intentos, solo necesita uno, hecho en el momento oportuno, uno, guiado por la voz correcta, uno, nacido de la obediencia y no del miedo. Así que, antes de rendirte, haz una lista, analiza tu historia y separa lo que hiciste con la fuerza de tu brazo y lo que hiciste bajo oración y guía espiritual. Porque puede ser que el próximo intento no requiera más esfuerzo, solo más entrega, más escucha, más dependencia, más fe verdadera. Dios sigue obrando tras bambalinas en tu historia, aún tiene respuestas, incluso cuando crees que se te han cerrado todas las puertas. Y lo que Él hará no depende de cuántas veces lo hayas intentado, sino de tu disposición a confiar. Cuando Él dice, ahora me toca a mí. Respira hondo, mantén esa palabra y vayamos juntos al siguiente capítulo. Cómo la frase me rindo se convirtió en una oración espiritual. Hay palabras que decimos cuando estamos cansados, pero que en el mundo espiritual suenan a pactos. Y quizás una de las frases más peligrosas que has estado repitiendo es precisamente esta: me rindo. No fueron solo palabras vacías, no fue una frase dicha sin emoción, llegó acompañada de lágrimas, de noches de insomnio, de oraciones que parecían no alcanzar el techo, de un profundo sentimiento que, al continuar, ya no tenía sentido. Y por eso tiene tanto peso. Porque cuando dices, me rindo, el cielo escucha, el infierno escucha, y más que eso, tu propio espíritu empieza a creer que realmente ese es el final de tu historia. Pero déjame decirte la verdad, con todo el amor y con toda la autoridad que nos da la palabra de Dios. El único que tiene el derecho de poner fin a tu historia es Dios mismo, y Él aún no ha terminado. Esta frase, me rindo, tiene el poder de sellar ciclos, de cerrar puertas, de interrumpir procesos que Dios aún está construyendo. Y muchas veces lo que llamas el final, Dios simplemente está llamando una transición. Lo que ves como un fracaso, Él lo ve como una preparación. Lo que sientes como abandono, Él lo llama un cambio de estación. El mayor peligro no reside solo en querer rendirse, sino en transformar ese sentimiento en una afirmación, en una sentencia, en un pacto emocional con el desánimo. Recuerdan a Elías, un profeta fuerte, usado por Dios, que desafió a reyes, que hizo caer fuego del cielo, pero en un momento de cansancio, de miedo, de soledad, se acostó bajo un enebro y dijo, Señor, basta, quítame la vida. Estaba a punto de rendirse, pero Dios, en su misericordia, no respondió a esa oración. ¿Sabes lo que hizo Dios? Envió un ángel con pan, agua y descanso, porque lo que Elías necesitaba no era el fin, sino un nuevo comienzo, una renovación y un fortalecimiento. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora, despertándote, alimentándote, trayéndote esta palabra, porque Él sabe que aún hay nuevos capítulos por escribir en tu historia. Si estás pensando en rendirte, haz una cosa, lee el Salmo 121 todos los días, durante 7 días. Deja que cada palabra, cada versículo, te fortalezca desde dentro, porque rendirse emocionalmente no cancela el llamado de Dios, pero sí puede retrasarte años. Y Dios te ama demasiado como para verte estancado en un punto donde nunca te dijo que pararas. Respira profundo, recibe esta verdad y vayamos juntos al siguiente capítulo. La prisión espiritual de la frase no puedo más.
Hay momentos en que el cuerpo grita, la mente se congela y el alma simplemente susurra, no puedo más. Quizás lo hayas dicho más de una vez en los últimos días. Quizás no lo hayas dicho en voz alta, pero tu corazón lo lleva gritando por dentro durante semanas, quizá meses. Y no estoy aquí para decirte que te equivocas por sentirte así, porque el cansancio es real, el agotamiento es legítimo y Dios lo sabe mejor que nadie, pero hay una diferencia entre reconocer el cansancio y convertir esa frase en una prisión espiritual. Cuando declaras con la boca, con fuerza y repetidamente que ya no puedes más, tu espíritu empieza a creer que ese es el límite final. Y peor aún, empiezas a confundir el límite emocional con el fin del propósito. Muchos de los que hoy se encuentran estancados en el camino no lo están porque Dios les haya dicho detente, sino porque su propio cansancio se convirtió en un argumento, en una justificación, en un decreto. El desánimo se convirtió en consejero, el agotamiento en dirección, y la voz del alma empezó a hablar más fuerte que la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Es que muchas veces es precisamente en ese ya no aguanto más que Dios empieza a actuar, porque el fin de tus fuerzas nunca fue el fin de las suyas. Tu límite es el comienzo de la gracia. Tu colapso es el espacio donde Dios derrama su ayuda. Pero para que esto suceda, necesitas hacerte una pregunta con valentía y sinceridad. ¿Lo que siento es un cansancio legítimo o estoy huyendo del pulido que Dios aún quiere hacer en mí? Porque hay cansancio que es físico, hay cansancio que es emocional, pero hay un tipo de cansancio que es espiritual y solo desaparece cuando nos rendimos, cuando cedemos el control, cuando dejamos de luchar con nuestras propias manos y volvemos a confiar. Tu fuerza se acaba, pero ahí es donde, exactamente donde, comienza la gracia de Dios. No conviertas tu momento de debilidad en un punto, que sea una coma, una pausa, antes de un nuevo aliento. Respira profundo, recibe esta palabra y vayamos juntos al siguiente capítulo. La maldición verbal de la frase, esto nunca cambiará. Hay palabras que salen de tu boca como un simple arrebato, pero en el mundo espiritual funcionan como decretos. Y quizás, sin darte cuenta, has estado repitiendo una de estas frases cada día, cada semana, cada vez que observas una situación que parece estancada, inmóvil, congelada en el tiempo. Esto nunca cambiará. Quizás mires a tu familia y digas eso. Quizás sea tu matrimonio, tu salud, tus finanzas o incluso tu propia fe. Miras el panorama y por fuera, incluso intentas aparentar que todo está bien. Pero por dentro ya has firmado este contrato emocional con el desánimo. El problema es que las palabras tienen peso, tienen vida, tienen consecuencias. La Biblia, en Proverbios 18:21, ya nos advirtió: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y cuando dices, esto nunca cambiará, estás liberando al mundo espiritual una profecía contraria al poder de Dios para transformar cualquier situación. Sé que estás cansado de esperar. Sé que te has decepcionado tantas veces que decir esto parece una forma de protegerte, como si al esperar menos sufrieras menos. Pero déjame decirte, con toda la compasión que merece esta conversación, que el infierno se alimenta de estas declaraciones, porque lo que profetizas con desesperación, el enemigo intenta convertirlo en un argumento legal para mantenerte exactamente donde estás. ¿Cuántas veces has orado por un cambio, pero luego has anulado tu propia oración con frases como esta? ¿Cuántas veces has pedido transformación, pero minutos después has reforzado el ciclo de incredulidad
con tus propias palabras. Hay un camino hacia la reversión y empieza con tus palabras. De hoy en adelante, cada vez que ese pensamiento venga, cada vez que sientas la urgencia de decir, esto nunca cambiará, reemplázalo con una declaración de esperanza. No tiene que ser un discurso largo, puede ser una frase sencilla. Dios está obrando, aunque no lo vea. Mi situación es difícil, pero Dios se especializa en lo imposible. Elijo creer, aunque no lo sienta. El poder de la vida y del cambio comienza con lo que decides soltar de tu boca. Respira hondo, ten en mente esta verdad y vayamos juntos al siguiente capítulo. Cuando decir Dios se ha olvidado de mí, te cierra el cielo. Pocas frases tienen tanto peso espiritual como esta: Dios se ha olvidado de mí. Quizás nunca lo hayas dicho en voz alta. Quizás esta frase solo resuena en el silencio de tus mañanas. Quizás aparece en los días en que no llegan las respuestas, en los momentos en que las puertas permanecen cerradas, en los periodos en que el cielo parece silencioso. El silencio de Dios duele, duele profundamente. Duele como un vacío que ninguna palabra humana puede llenar. Duele como esa sensación de ser el último de la fila, el olvidado de la lista, el que se queda atrás mientras todos a tu alrededor avanzan. Pero hay una verdad que tu corazón necesita escuchar, aunque esté cansado. El tiempo de silencio no es tiempo de abandono. El silencio de Dios es tiempo de formación, es tiempo de protección, es tiempo de preparación. Dios, a menudo, te esconde para protegerte de batallas que aún no estás listo para enfrentar. Mientras crees que te han olvidado, Él se encarga de los detalles, alinea los escenarios, trabaja en las áreas que tus ojos aún no pueden ver. ¿Recuerdan a José, traicionado por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, olvidado en prisión? Pasaron los años y todo parecía indicar que Dios lo había dejado de lado, pero lo que los hombres llamaban olvido, Dios lo llamaba preparación, porque un día José salió de aquella prisión, directo al trono, directo al propósito, y quizás hoy esta palabra te recuerde que Dios no te ha olvidado. Él conoce cada detalle de tu historia, cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho, incluso cuando ya no te sentías fuerte. El Salmo 139 dice que antes de que una palabra salga de tu boca, Dios ya la conoce por completo. Así que, durante este tiempo de silencio, en lugar de ceder a la duda, sumérgete en la certeza de que Él sigue en control. Lee el Salmo 139. Medita en cada versículo. Deja que la verdad de que eres conocido y amado reconstruya tu fe desde dentro. El cielo no está cerrado porque Dios te haya rechazado. El cielo está en silencio porque el tiempo de la respuesta aún se está construyendo. Respira hondo, aférrate a esta certeza y recuerda esta última verdad de este video. Dios no te ha olvidado, solo está preparando lo que tus ojos aún no pueden imaginar. Si a lo largo de este video alguna de estas frases te trajo recuerdos, si en algún momento te viste dentro de estas palabras, debes saber una cosa con toda la claridad del cielo. Dios no te trajo aquí por casualidad. Puede que hayas hablado, puede que hayas repetido, puede que te hayas acostumbrado a estas expresiones, pero hoy el Espíritu Santo te ha llamado. Una invitación a girar la llave, a romper ciclos que te han atado durante años, a abrir las ventanas espirituales que tu propia boca quizás ha cerrado. Quizás has dicho, merezco más, movido por un dolor legítimo, pero con un orgullo disimulado. Quizás te has hundido en quejas,
sin darte cuenta de cuánto esto estaba creando un desierto a tu alrededor. Quizás has usado "lo he intentado todo" como justificación para renunciar a la fe, o quizás "me rindo" salió de tus labios en un día de profundo agotamiento. ¿Y cuántas veces "no puedo más" resonó como un grito de auxilio, sin mencionar ese decreto? Esto nunca cambiará, que te atrapó en un ciclo de incredulidad, y quizás, en silencio, incluso has pensado o dicho: Dios se ha olvidado de mí. Pero hoy, esta conversación no termina con notas, termina con una promesa, la promesa de que ninguna de estas frases puede anular lo que Dios ha escrito para tu vida. La promesa de que incluso las palabras equivocadas pueden ser recopiladas, reinterpretadas y reemplazadas con declaraciones de fe. La promesa de que el cielo no se cerró por falta de amor, sino porque Dios te ama tanto que te está enseñando a hablar de una manera que abre puertas, no que las cierra. Lo que necesitas ahora es tomar una decisión desde adentro. Elige conscientemente, vigila lo que dices, transforma tu arrebato en oración, tu murmuración en adoración, tu incredulidad en esperanza. Y si hoy alguna de estas frases aún quiere salir, que sea esta: Dios, enséñame a decir palabras que liberen tu favor sobre mi vida. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esta verdad te acompañe de hoy en adelante, y que la bendición que tanto esperas ya no esté a solo una palabra de distancia, sino que llegue en el tiempo y en la medida que el cielo ya te tiene reservado.